Ahora, encuentra la ecuación para la bla que tenga su foco en 2,3 y tenga un truco directo. En x es igual a -6. Sigamos adelante y tracemos el enfoque. Y también dibujemos los trucos directos en los que x es igual a -6. Porque la 20 directa es una línea vertical y el foco está en la bien, deberíamos poder reconocer la A se abrirá a la derecha como se muestra en nuestras notas. Esto indica el formulario de la ecuación va ser el cuadrado de I menos K es igual a 4P veces la cantidad X menos HK es el vértice. Y porque la A se abre a la derecha. P es positivo o mayor que 0. Así que, de nuevo, se nos da en la línea directa engaña esta línea vertical. Así como nos centramos en este punto aquí dentro de la parábola. Ahora, recuerda que la distancia desde el vértice hasta el foco siempre será igual al valor opuesto de P. También es lo mismo distancia desde el vértice al RIX directo, que indica la distancia desde el dirige a RIX al foco. Esta distancia aquí puede siempre se representa con el valor opuesto de 2P. Ahora, en nuestro caso, dado que P es positivo, podríamos usar 2P. Pero en general siempre podemos usar las aplicaciones. Tengo 2P para la distancia desde los trucos directos hasta el vértice. Usaremos este hecho para encontrar P, y luego, una vez que encontremos P, encontraremos el vértice, lo que nos permitirá encontrar la ecuación de la parábola. Volviendo a nuestro gráfico, el distancia desde las direcciones al foco, esta distancia aquí es igual al valor opuesto de 2P. Esta es una distancia horizontal y, por lo tanto, podemos determinar esta distancia tomando la coordenada X del foco dado por 2 y, a continuación, restando -6 dado por la ecuación del directorio. Así que tenemos lo contrario, el valor de 2P es igual a 2 menos -6, que es igual a 8, el valor opuesto de 2P es igual a 8. Podemos dividir ambos lados entre 2, lo que nos da el valor opuesto de P igual a 4 algebraicamente. Tenemos P igual a 4 o P es igual a -4. Pero en nuestro caso, porque la bla se abre hacia el eje X positivo, sabemos que P va a ser positivo. Ahora sabemos que P es 4, así que esta distancia en verde está aquí es igual a 8 unidades. Esto también indica que el vértice va a estar a 4 unidades de la izquierda del foco y, por lo tanto, del vértice. Será 0.2 menos 4,3. Fíjate que estoy restando 4 de la coordenada X del foco porque sé que el vértice va a ser a la izquierda del foco. Simplificando tenemos el vértice es el par de orden -2,3. Ahora sabemos que P es igual a 4, H es igual a 2 y K es igual a 3. Ahora podemos encontrar la ecuación de la parábola. Sin embargo, antes de hacer esto, sigamos y grafiquemos el vértice en el plano de coordenadas y dibuja la parábola. -2,3. Es este punto aquí. Observe cómo está a medio camino entre el enfoque en la retórica y, de nuevo, en el problema está abierto a la derecha. Y mira algo como esto. Y ahora sigamos adelante y haya la ecuación, que sabes que está en la forma. El cuadrado de I menos K es igual a 4P veces la cantidad X menos H. Bueno, el cuadrado de I menos K será el cuadrado de I menos 3 es igual a 4P nos da 4 por 4, y luego multiplicado por la cantidad X menos H nos da X menos 2. Simplificando una última cuando tengamos el cuadrado de I menos 3 es igual a 16 veces la cantidad X más 2. Espero que te haya resultado útil.